Y si los orígenes del primer gran salto de la civilización humana, sus primeras ciudades, su primer sistema de escritura, sus primeras leyes estuvieran ocultos en el ADN de un pueblo perdido hace mucho tiempo. Los sumerios, cuyos logros marcaron el curso de la historia, siguen siendo uno de los mayores enigmas de nuestro pasado antiguo. ¿Cuánto sabemos realmente de ellos? ¿Podría su ADN ser la clave para responder a las preguntas que historiadores y científicos llevan siglos planteándose? Los sumerios no eran una civilización antigua más. Fueron el primer experimento humano de vida urbana organizada, construyendo ciudades monumentales como Ur, Eridu y Uruk, con extensos templos y avanzados sistemas de gobierno. Inventaron la escritura cuneiforme, una innovación que permitió conservar sus ideas, historias y leyes durante milenios. Incluso nos legaron mitos y leyendas que influyeron en algunas de las tradiciones religiosas y culturales más perdurables del mundo. A pesar de todos sus logros, los sumerios siguen rodeados de misterio. Su lengua es un enigma, completamente ajena a cualquier otra lengua conocida. Sus orígenes son objeto de un intenso debate. ¿Eran nativos de Mesopotamia o llegaron de tierras lejanas trayendo consigo sus conocimientos e innovaciones? Y, lo que es más intrigante, ¿qué puede decirnos la genética moderna sobre quiénes eran y cómo vivían? En la actualidad, científicos e historiadores están utilizando las últimas investigaciones sobre el ADN para intentar descubrir la verdad sobre esta antigua civilización. ¿Podrían sus genes revelar de dónde venían, cómo interactuaban con los pueblos vecinos o incluso por qué su civilización decayó tras miles de años de éxito? Estas preguntas nos adentran en el corazón de la historia de la humanidad, y las respuestas podrían reescribir todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización. ¿Quiénes eran realmente los sumerios? ¿Y qué secretos esconde su ADN? Acompáñenos en un viaje por el mundo antiguo para desentrañar uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Hace más de 5000 años, en las fértiles tierras situadas entre los ríos Tigris y Éufrates, surgió una civilización extraordinaria. Era Mesopotamia, una región que muchos llaman la cuna de la civilización. Y en su corazón estaban los sumerios, arquitectos de las primeras grandes ciudades de la humanidad e innovadores que sentaron las bases de la sociedad moderna. Las llanuras meridionales de Mesopotamia eran un lugar improbable para tales logros. Era una región de extremos, donde el calor del verano abrasaba la tierra y las impredecibles crecidas de los ríos hacían de la vida un delicado equilibrio de supervivencia. Pero los sumerios convirtieron estos retos en oportunidades. Utilizando el ingenio, desarrollaron avanzados sistemas de irrigación para controlar los ríos y canalizar sus aguas hacia los campos. Esta innovación transformó el árido paisaje en fértiles tierras de cultivo, capaces de sustentar grandes y densas poblaciones. Hacia el 4000 a.C., las pequeñas aldeas agrícolas se habían convertido en bulliciosos centros urbanos, y hacia el 3000 a.C., los sumerios habían construido las primeras verdaderas ciudades del mundo: Uruk, Lagash y Eridu. No eran simples grupos de casas, sino prósperas metrópolis con miles de habitantes, templos, palacios, mercados e intrincadas estructuras sociales. Cada ciudad estaba gobernada por un rey, y en el corazón de cada ciudad había un zigurat, una imponente pirámide escalonada dedicada a sus dioses, un recordatorio de hasta qué punto la religión marcaba sus vidas.
Pero quizás su mayor logro fue la invención de la escritura. Alrededor del año 3100 a.C., los sumerios desarrollaron el cuneiforme, una escritura grabada en tablillas de arcilla con un estilete de caña. Lo que empezó como una forma de llevar un registro del comercio, pronto se convirtió en una poderosa herramienta para contar historias, legislar y preservar la historia. La primera obra literaria conocida en el mundo, la epopeya de Gilgamesh, se escribió en esta escritura, plasmando las esperanzas, temores y sueños del pueblo sumerio. Sin embargo, a pesar de todos sus logros, los sumerios siguen siendo un enigma. Su lengua tomeda, a diferencia de sus ciudades y tecnologías, no parece haber influido en sus vecinos. Los lingüistas han rastreado los textos antiguos en busca de conexiones, pero la lengua sumeria permanece aislada, sin relación alguna con el semítico, el indoeuropeo, ni ningún otro grupo lingüístico. ¿Quiénes eran estas gentes que parecían surgir de la nada, creando una civilización tan avanzada y a la vez tan distinta? Los sumerios no solo construyeron ciudades, sino el modelo de la civilización. Pero su singularidad cultural, lingüística y tecnológica plantea más preguntas que respuestas. ¿De dónde venían? ¿Y cómo consiguieron tanto y tan rápido? Parece que las respuestas no están en sus artefactos, sino en su ADN. A los sumerios se les llama a menudo los fundadores de la civilización, pero el misterio de sus orígenes ha dejado a historiadores y arqueólogos debatiendo durante siglos. ¿Eran nativos de Mesopotamia o llegaron de tierras lejanas trayendo consigo sus avanzados conocimientos? A lo largo de los años han surgido varias teorías intrigantes, cada una de las cuales ofrece una perspectiva diferente sobre la procedencia de este extraordinario pueblo. La primera explicación, y quizá la más sencilla, es que los sumerios eran autóctonos, es decir, nativos de Mesopotamia. Según esta teoría, los sumerios evolucionaron directamente a partir de la cultura Ubaid, una civilización anterior que floreció en la misma región alrededor del año 5000 a.C. Las pruebas arqueológicas demuestran una clara continuidad cultural desde el periodo Ubaid hasta la época sumeria, sobre todo en ciudades como Eridu, donde las capas de asentamientos revelan un desarrollo ininterrumpido. Los partidarios de esta teoría señalan que los conocimientos de los sumerios sobre irrigación, agricultura y construcción de ciudades encajan perfectamente en la progresión natural de las innovaciones observadas en Mesopotamia. Si esto es cierto, los sumerios no emigraron a Mesopotamia, ya estaban allí. Pero otros sostienen que los sumerios no podían ser nativos de Mesopotamia. En su lugar, proponen que los sumerios eran emigrantes que llegaron de otros lugares. Una teoría popular sugiere que procedían del noreste, concretamente de las estribaciones de los montes Zagros o de la meseta iraní. Estas zonas albergaban las primeras comunidades agrícolas, y su proximidad a Mesopotamia hace que la migración sea plausible. La teoría de los Zagros se apoya en vínculos lingüísticos y culturales con la región, así como en pruebas de comercio entre Mesopotamia y las tierras altas. Otra teoría propone que los sumerios llegaron del sudeste, posiblemente del subcontinente indio, viajando por mar a lo largo del Golfo Arábigo. Esta idea se deriva de la importancia del lapislázuli, una piedra azul sagrada fundamental en la mitología sumeria. Desde hace más de 6000 años, el lapislázuli se extrae de las montañas del Hindu Kush, situadas en lo que hoy es Afganistán.
¿Podría la mitología sumeria en torno al lapislázuli indicar sus orígenes? Los defensores de esta teoría sugieren que los sumerios podrían haber emigrado desde el sur de Asia, trayendo consigo su lengua, cultura e innovaciones. Una hipótesis más reciente apunta a la región situada entre el mar Caspio, el Hindu Kush y los montes Kopet, en la actual Turkmenistán. Esta zona, rica en yacimientos arqueológicos, muestra signos de urbanización temprana y redes comerciales que pueden haber influido en los sumerios. La teoría vincula sus orígenes a las migraciones e intercambios culturales más amplios que configuraron el mundo antiguo. Cada una de estas teorías intenta resolver el enigmático rompecabezas de la lengua sumeria, que no tiene parientes conocidos, a diferencia de lenguas semíticas como el acadio o indoeuropeas como el persa. El sumerio es una lengua completamente aislada. ¿Fue esta lengua un vestigio de una cultura mucho más antigua que desapareció? ¿O fue algo totalmente único, desarrollado por los propios sumerios? La falta de conexiones claras ha desconcertado a los lingüistas y ha alimentado las especulaciones sobre los orígenes de los sumerios. A esta complejidad se añade la posibilidad de que los sumerios no fueran un grupo único y homogéneo, sino una mezcla de culturas y pueblos. Es posible que absorbieran tradiciones y tecnologías de sus vecinos, mezclándolas en algo exclusivamente sumerio. Esta idea está respaldada por el registro arqueológico, que muestra indicios de difusión cultural entre los sumerios y otros grupos, como los semitas y los elamitas. Por ahora, la cuestión de la procedencia de los sumerios sigue sin respuesta. Todas las teorías ofrecen pruebas convincentes, pero ninguna de ellas resuelve por completo el misterio. Lo que sí sabemos es que su llegada a Mesopotamia, ya fuera como nativos o como emigrantes, marcó el inicio de uno de los capítulos más extraordinarios de la historia de la humanidad. Y, como veremos, la genética moderna puede ser la clave para resolver por fin este antiguo enigma. Mientras historiadores y arqueólogos debaten sobre los orígenes de los sumerios, la genética moderna empieza a ofrecer algunos datos fascinantes. Sin acceso directo al ADN sumerio, dado que los restos antiguos de Mesopotamia se han conservado mal, los científicos han recurrido a una población que se cree que tiene el vínculo más fuerte con los sumerios, los árabes de las marismas del sur de Irak. Los árabes de las marismas, o Madan, han vivido durante siglos en los humedales situados entre los ríos Tigris y Éufrates. Su modo de vida, que incluye la construcción de casas de juncos, la pesca y el cultivo de arroz, se asemeja mucho a lo que conocemos de la antigua vida sumeria. Pero, ¿se trata de una conexión puramente cultural o podrían compartir un linaje genético con los que construyeron las primeras ciudades? Estudios recientes del ADN de los árabes de las marismas han revelado una respuesta convincente. Tanto los marcadores genéticos paternos como maternos de los árabes de los pantanos apuntan a un origen predominantemente de Oriente Próximo, con fuertes vínculos con Mesopotamia. En el cromosoma YT, una mayoría significativa de los hombres árabes de las marismas pertenecen al haplogrupo J1 página 08, una rama genética asociada con la península arábiga y el sur de Mesopotamia. Sorprendentemente, este linaje se expandió hace aproximadamente 4.000 años, justo en pleno periodo de las ciudades-estado sumerias. Esta expansión local sugiere claramente una conexión entre los árabes de las marismas y los sumerios.
La parte materna de su ascendencia, rastreada a través del ADN mitocondrial, también apoya esta conexión, aunque revela ligeras influencias de otras regiones, como el sur de Asia y África. Estas contribuciones externas son pequeñas, lo que pone de relieve el aislamiento genético de los árabes de las marismas durante milenios. Lo más interesante es la ausencia de ascendencia sudasiática o india en la composición genética de los árabes de las marismas. Este hallazgo cuestiona teorías anteriores que sugerían que los sumerios emigraron del sur de Asia. Aunque los árabes de las marismas presentan algunos rasgos sudasiáticos, probablemente debidos a intercambios comerciales o culturales posteriores, solo representan una pequeña fracción de su perfil genético general. Esta ascendencia predominantemente de Oriente Próximo apunta a una de dos posibilidades. O bien los sumerios eran autóctonos del sur de Mesopotamia, evolucionando junto a la cultura Ubaí, o bien emigraron desde regiones cercanas como los montes Zagros o la meseta iraní. En cualquier caso, las pruebas genéticas refuerzan la idea de que los sumerios estaban profundamente arraigados en la media luna fértil, en lugar de llegar de tierras lejanas. Pero el ADN revela algo más que la ascendencia. También nos dice cómo ha vivido y se ha adaptado una población. La diversidad genética de los árabes de las marismas es sorprendentemente baja, sobre todo en el lado paterno. Esto se debe probablemente a prácticas culturales como la patrilocalidad, por la que las mujeres se trasladan a las comunidades de sus maridos, y la poligamia, que concentra las contribuciones genéticas de un grupo más reducido de hombres. Estas tradiciones, combinadas con el aislamiento geográfico de los árabes de las marismas, han preservado rasgos genéticos que pueden remontarse a miles de años. Otra pista fascinante procede de la distribución de los haplogrupos dentro de la región. Mientras que Hepteon, Page 08, domina a los árabes de las marismas, otra rama, 267 *, es más común en el norte de Mesopotamia y en la población asiria. Esto sugiere que, aunque los sumerios se centraban en el sur, es posible que compartieran ascendencia con grupos del norte, lo que indica la existencia de una población compleja e interconectada en toda la antigua Mesopotamia. Los estudios genéticos también revelan algo sorprendente. Los árabes de las marismas muestran pruebas mínimas de flujo genético a gran escala procedente de migraciones posteriores. Por ejemplo, aunque las conquistas árabes del siglo VII de nuestra era tuvieron un importante impacto cultural en la región, parece que solo dejaron una pequeña huella genética en los árabes de las marismas. Este aislamiento refuerza los argumentos a favor de su vínculo directo con poblaciones antiguas como los sumerios. ¿Qué significa todo esto para el misterio de los sumerios? Aunque no dispongamos de ADN directo de restos sumerios, los datos genéticos de los árabes de las marismas sugieren claramente que los sumerios eran una población local, profundamente vinculada al paisaje cultural y genético de Mesopotamia. Sus aportaciones a la historia de la humanidad no fueron el resultado de una migración lejana, sino la culminación de la innovación y la adaptación locales en uno de los entornos más fértiles y difíciles de la Tierra. A medida que vayamos descubriendo más datos genéticos, estos hallazgos podrían remodelar nuestra comprensión de cómo surgieron y florecieron las civilizaciones en el mundo antiguo. Pero incluso ahora, una cosa está clara. Los árabes de las marismas no son solo guardianes de un legado cultural, sino que pueden ser descendientes vivos
de una de las civilizaciones más influyentes de la historia de la humanidad. A pesar de todos los avances que nos ha proporcionado la genética moderna, cuando se trata de civilizaciones antiguas como la Sumeria, seguimos enfrentándonos a importantes desafíos. El mayor obstáculo, la falta de muestras directas de ADN de los propios sumerios. El clima cálido y húmedo del sur de Mesopotamia es uno de los entornos menos hospitalarios para la conservación de restos antiguos. A lo largo de miles de años, los huesos humanos y otros materiales biológicos se degradan rápidamente en tales condiciones, dejando poco para que lo estudien los científicos modernos. A diferencia de los restos congelados hallados en Siberia o las momias bien conservadas de Egipto, los restos de los antiguos mesopotámicos suelen ser poco más que fragmentos cuando los arqueólogos los desentierran. A esta dificultad se añade el hecho de que muchas de las primeras excavaciones de yacimientos sumerios, como las de Ur y Eridu, se realizaron con técnicas anticuadas. Los restos humanos a menudo se pasaban por alto, se almacenaban mal o incluso se desechaban, ya que los investigadores se centraban en artefactos como la cerámica y las tablillas. Estos primeros descuidos significan que gran parte del material genético que podríamos haber estudiado ya se ha perdido. Incluso cuando se encuentran restos, la contaminación puede ser un problema grave. Los huesos antiguos suelen estar expuestos al ADN humano moderno durante su excavación o manipulación, lo que dificulta el aislamiento de muestras antiguas auténticas. Los avances tecnológicos han permitido detectar la contaminación, pero el proceso sigue siendo largo y costoso. A pesar de estos retos, hay esperanza. Los nuevos métodos de extracción y secuenciación del ADN están facilitando la recuperación de material genético, incluso de las muestras más degradadas. Técnicas como la secuenciación de escopeta permiten a los investigadores examinar minúsculos fragmentos de ADN y reconstruir una imagen más completa. Estas innovaciones ya han aportado datos increíbles sobre otras poblaciones antiguas, como los neandertales y los denisovanos. Pero por ahora, los científicos se basan en pruebas indirectas, como el ADN de los árabes de las marismas y otras poblaciones de la región, para rellenar los huecos. Aunque este método proporciona pistas valiosas, no sustituye a las pruebas directas. El avance definitivo consistiría en extraer con éxito el ADN de los antiguos restos sumerios, algo que los investigadores esperan que aún sea posible con técnicas mejoradas. La historia de los sumerios no es solo un relato de lo que lograron en vida, sino también de lo que sus restos pueden decirnos ahora. Con cada nuevo descubrimiento, estamos más cerca de resolver el misterio de quiénes eran, de dónde venían y cómo marcaron el curso de la historia de la humanidad. El reto es enorme, pero también lo es la recompensa: desvelar los secretos de la primera gran civilización del mundo. ¿Por qué es importante desvelar el misterio del ADN sumerio? No se trata solo de resolver un antiguo enigma, sino de comprender los orígenes de la civilización. Los sumerios no se limitaron a dejar tras de sí ciudades y escritos, sino que pusieron en marcha ideas y sistemas que siguen dando forma al mundo actual. El estudio de su ADN nos permite comprender mejor cómo surgen, evolucionan y perduran las civilizaciones. Uno de los principales motivos de la importancia de este misterio es que podría redefinir nuestra visión de las migraciones humanas y los intercambios culturales en el mundo antiguo. Los sumerios vivían en una encrucijada, en el creciente fértil, una región donde las culturas chocaban, comerciaban
y a veces se mezclaban. Si podemos determinar con precisión sus orígenes genéticos, también podremos aprender más sobre los movimientos de otros pueblos antiguos, como los acadios de habla semítica o los misteriosos elamitas. ¿Interactuaban estos grupos y compartían ideas? ¿O sus culturas eran distintas y estaban aisladas, separadas por fronteras genéticas y lingüísticas? El ADN también podría ayudar a responder preguntas más amplias sobre la adaptación de las sociedades primitivas a su entorno. Por ejemplo, los sumerios vivían en uno de los entornos más duros del mundo antiguo. Su dominio del regadío convirtió los pantanos en tierras de cultivo e hizo posible la vida en una región propensa a sequías e inundaciones. Estudiando su composición genética, podríamos descubrir adaptaciones que les ayudaron a prosperar en esas condiciones, adaptaciones que podrían revelar nuevos aspectos de la resistencia y el ingenio. Pero quizá lo más fascinante de todo sea la posibilidad de aprender más sobre cómo los sumerios influyeron en las culturas que les siguieron. Sus innovaciones no desaparecieron con el declive de su civilización, sino que fueron absorbidas y adaptadas por otros grupos, como los babilonios y los asirios. ¿Podrían los estudios genéticos mostrarnos cómo se fusionaron o desplazaron las poblaciones tras el período sumerio? Y podríamos encontrar rastros de su legado no solo en Mesopotamia, sino en otras partes del mundo antiguo. Por último, hay una razón filosófica más profunda por la que el misterio del ADN sumerio es importante. Los sumerios representan los albores de la civilización humana, una época en la que la humanidad dio sus primeros pasos hacia las complejas sociedades en las que vivimos hoy. Entender quiénes eran no es solo una cuestión de curiosidad histórica, sino una forma de explorar cómo empezamos a definirnos como especie. ¿Qué les llevó a crear ciudades, inventar la escritura y construir monumentos a los dioses? ¿Qué puede enseñarnos su historia sobre nuestros propios orígenes y sobre las fuerzas que impulsan la innovación y el progreso? El estudio del ADN sumerio tiene el poder de remodelar nuestra comprensión del mundo antiguo y proporcionar una imagen más clara de cómo comenzó la civilización. Y a medida que descubrimos más, recordamos que el mayor legado de los sumerios no son solo sus ciudades o sus escritos, sino el misterio permanente de quiénes eran y cómo su historia se conecta con la nuestra. A pesar de todo lo que hemos aprendido, el misterio de los sumerios está lejos de resolverse. De hecho, cada nuevo descubrimiento parece plantear aún más preguntas. ¿De dónde procedía su lengua única? ¿Eran realmente un pueblo distinto y aislado? ¿O formaban parte de una red más amplia de antiguas migraciones e intercambios culturales? Y, lo que es más intrigante, ¿qué secretos podría guardar aún su ADN? Uno de los mayores retos para resolver estos misterios es la falta de pruebas genéticas directas. Hasta ahora la mayor parte de lo que sabemos procede del estudio de poblaciones modernas como los árabes de las marismas, pero lo que realmente necesitamos es ADN antiguo procedente de restos sumerios. Los avances tecnológicos hacen que esta posibilidad sea más realista que nunca. Técnicas como la metagenómica y la secuenciación shotgun están permitiendo a los científicos recuperar incluso los fragmentos más pequeños de ADN de huesos antiguos. Con estas herramientas, algún día podría ser posible extraer material genético de los esqueletos sumerios desenterrados en yacimientos como Ur y Eridu. Si pudiéramos obtener este ADN antiguo,
Las posibilidades serían revolucionarias. Podríamos compararlo directamente con poblaciones modernas para confirmar o cuestionar la conexión árabe de los pantanos. También podríamos rastrear vínculos genéticos con otras regiones, como los montes Zagros, o incluso el lejano Hindu Kush, para ver si existen pruebas de las teorías migratorias. Y podríamos descubrir adaptaciones genéticas que ayudaron a los sumerios a sobrevivir en su duro entorno, arrojando nueva luz sobre su vida cotidiana. Pero la genética es solo una parte del rompecabezas. Los arqueólogos siguen descubriendo nuevas pruebas en los yacimientos de la antigua Mesopotamia. Y cada artefacto nos dice algo sobre cómo vivían, rendían culto y gobernaban los sumerios. Por ejemplo, las excavaciones en curso en Eridu, considerada la ciudad más antigua del mundo, podrían revelar más datos sobre la transición de la cultura Ubaid a la era sumeria. Del mismo modo, el estudio de los bienes comerciales y los artefactos culturales podría ayudarnos a comprender cómo interactuaban los sumerios con sus vecinos. Otra frontera apasionante es la lingüística. Aunque la lengua sumeria sigue siendo una lengua aislada, los avances en lingüística computacional podrían ayudarnos a analizar su estructura de nuevas formas. ¿Podría haber conexiones ocultas entre el sumerio y otras lenguas antiguas que hayamos pasado por alto? ¿O es el sumerio realmente un vestigio de un mundo lingüístico más antiguo y perdido? Y luego está la posibilidad de futuros descubrimientos en lugares inesperados. La antigua Mesopotamia era un centro de comercio, y se han encontrado artefactos sumerios lejos de su tierra natal, en lugares como Anatolia y el Valle del Indo. ¿Qué pasaría si también aparecieran restos de su ADN o de su cultura en estas regiones? Cada nueva prueba puede modificar nuestra comprensión de quiénes eran los sumerios y cómo encajan en la historia de la humanidad. En última instancia, el misterio sumerio no se refiere solo a sus orígenes o a su ADN, sino a la propia naturaleza de la civilización. Cómo pasaron los humanos de pequeñas comunidades agrícolas a construir ciudades monumentales y crear sociedades complejas. Los sumerios fueron los primeros en dar este salto, y al estudiar su historia, estamos descubriendo también las raíces de la nuestra. Aunque aún no tengamos todas las respuestas, la búsqueda continúa. Con cada nuevo descubrimiento, estamos un paso más cerca de comprender a los sumerios y a través de ellos, los orígenes de la civilización humana. La historia de los sumerios es uno de los misterios más perdurables de la humanidad. Fueron los primeros en construir ciudades, escribir y sentar las bases del derecho y la gobernanza que aún hoy nos influyen. Sus innovaciones científicas, religiosas y artísticas marcaron el curso de la historia, pero su historia sigue estando incompleta. A pesar de todo lo que hemos descubierto sobre los sumerios, su ADN, su lengua y sus orígenes siguen suscitando debates e inspirando nuevas investigaciones. Eran un pueblo local que surgió de las fértiles tierras del sur de Mesopotamia, o eran emigrantes que trajeron sus avanzados conocimientos de tierras lejanas. Su influencia es innegable, pero las preguntas más profundas sobre quiénes eran en realidad siguen abiertas a la espera de que el próximo avance de la ciencia o la arqueología aporte respuestas. Lo que hace a los sumerios tan cautivadores no es solo lo que consiguieron, sino cómo su historia refleja la nuestra. Se enfrentaron a retos, se adaptaron y crearon algo extraordinario, como todas las civilizaciones que les siguieron. Puede que sus ciudades se hayan derrumbado y que su lengua haya desaparecido,
pero su legado perdura en los cimientos de la sociedad humana. A medida que vamos descubriendo nuevas pruebas, una cosa está clara. Los sumerios no solo nos dieron la civilización, sino también la curiosidad por nuestros orígenes y el impulso para seguir haciéndonos preguntas sobre el pasado. Y quizá ese sea su mayor regalo. ¿Qué opinas? ¿Se resolverá algún día el misterio del ADN sumerio? ¿Podría su historia deparar aún más sorpresas sobre los orígenes de la civilización? Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encantaría conocer tus teorías. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para seguir profundizando en los misterios de la historia y el mundo antiguo.